¿Cómo no venir a ti con un corazón contrito humillado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Sí. Señor Jesús, yo necesito que hables a mi vida. Yo no he venido a perder el tiempo, he venido a pasar en tu presencia. Háblame, Señor, por amor a tu nombre. Amén y amén, Jesús. Bien, tomen sus lugares, tomen sus asientos, desocupen la mano y se lo dan las palmas bien bonitas al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El título de esta noche, antes que me olvide, vamos a poner: la gente busca a Dios por conveniencia. Eso es lo que pasa. Muchas personas, ¿qué hacemos? Solamente andamos buscando al Señor Dios por conveniencia. Queremos que el Señor nos sane, que nos dé trabajo, que nos dé una familia, y después, el Señor, por su inmensa misericordia, provee un poco de dinero, agarra el dinero, chapa el dinero y se va de la iglesia. Y piensa que lo tiene todo. A su nombre. Pero más adelante van a ver los frutos de su rebeldía, quien quiera que sea. Esa iglesia grande, nomás, ¿por qué está pasando ahorita? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué ya se dividieron en dos? Porque yo te voy a ser directo como buen pastor. Ellos nunca buscaron de verdad al Señor. Ellos lo que buscaron es el poder. Tanto el uno y el otro. Que viven. Si tú entiendes el plan del Señor, el Señor no nos ha llamado para hacer lo que nos da la gana con su obra. Nos ha llamado para que Él sea la cabeza y nosotros miembros de un solo cuerpo. Pero ahí lo que vemos solamente es pelea de poderes, egoístas cada uno, tanto el otro, tanto el otro. Pero quiere o no quiere, hay que entender: todo lo que sembramos, cosechamos. Si el que dice ser reverendo sembró mal, tiene que cosechar mal. Quien quiera que sea, usted igualito. Usted está haciéndose aquí al camarón, al payaso, no quiere entender la palabra del Señor, igualito, estás sembrando mal tu tiempo y vas a cosechar mal. Apunta a tu hermano, mejor profetízale, dile: al Señor no se busca por conveniencia. Nunca hay que buscar al Señor por conveniencia. Ese es el pecado más grande que se comete. Y muchos hermanos han hecho eso. Han buscado al Señor por conveniencia y nunca han sido fieles al Señor Dios. Una vez que el Señor les da la oportunidad, les abre una puerta, ¿qué hacen? Se van. Y estamos viendo esta gente, por eso dice gente, ahí no dice discípulos. Amén. La gente que habían hecho, se acordaban que habían comido. Había pan, había pescado. ¿Cuántos habían comido? 5,000 hombres, sin contar mujeres ni hijos. Y si nos damos cuenta, habían comido aproximadamente más de 20,000 personas. Entonces ellos, ¿por qué están buscando al Señor Jesús? Por la comida. ¿Que viven? Y a veces nosotros también nos acomplejamos en esas cosas. Queremos que el Señor, si estamos en el Evangelio, nos tiene que dar un buen marido, una buena mujer, buen negocio, buen trabajo, buen dinero, buen salario. Y no nos damos cuenta que estamos desperdiciando lo más precioso, la salvación. ¿Para qué servimos en esta tierra si no vamos a ser salvos? Si un día vamos a ser quemados como animales, que entra un lechón, un chicharrón al horno. ¿Para qué? Entonces el Señor no quiere. El Señor dice: su plan es que ninguno se pierda. Ese es su plan del Señor. Pero el hombre, por su desobediencia, se va a ir al infierno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y los demonios también van a aprovechar. Por eso en Corintios, ¿qué habla? Dice: en estos últimos tiempos aparecerán, dice, falsos pastores, falsos predicadores, serán demonios predicando. Y ellos, ¿qué van a buscar? Entretenernos, hacer perder el tiempo. ¿Y cómo conocerán? Dice: a quiénes son del Señor Jesucristo. Por el testimonio, por los frutos. Apunta a tu hermano, dile: ¿cómo está tu testimonio, hermano? Ese es el problema.
A veces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos engañar al Señor Dios, mostrando una conducta de apariencia. Hay cuántas personas que se le ve el más mansito, el más calladito. A ver, anda, mira cuando reacciona, hermano. Te come con todo y zapato. Escuchando, ¿no? ¿Por qué están asustados ahora? Mejor dile al costado, me parece que están hablando de ti, hermano. ¿Por qué se avergüenza? Si nosotros no reconocemos que andamos extraviados, ¿cómo el Señor nos puede guiar? Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Nosotros tenemos que hablar así, te reniegas, hermano, que sin Dios somos pobres, miserables, sinvergüenzas. Sin el Señor somos una cucaracha, somos un gusano. Pero con el Señor somos sus hijos. Mira qué valor nos da el Señor. De gusanos, de animales inservibles nos hace sus hijos. Y hay mucha gente afuera que todavía necesita ser gente, digo, porque todavía no conocen la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso que tenemos que preocuparnos. Y aquí vemos, por eso que el Señor, ¿qué cosa hace? Dice, al día siguiente la gente ve que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¡A su nombre! ¿La barca con quién había ido? Solamente se veía el Señor Jesús y sus discípulos. Toda la gente habían quedado. Y había una sola barca que quedaba, como que el Señor les decía, ¡suban ahí! Pero ellos, ¿qué hicieron? Esperaron que vinieran más barcas. Así está en estos tiempos. Aparecen iglesias a la vuelta de tu casa, aparecen iglesias al costadito de tu casa, y toda iglesia levantado por hombres, levantado por seres humanos, levantado por oratoria, por seminario. Por eso que el día de hoy la iglesia no está dando buen testimonio conforme al plan de Dios, porque todo es arreglo, acomodo. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Cristo vive. Entonces tenemos que entender, si nosotros queremos andar de verdad con el Señor, tenemos que hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos están escuchando el programa que viene detrás de mí cuando predico en Radio Brillante? Ahora les está dando más palo todavía. Cuando yo llegué por primera vez a la radio, cuando la verdad no predicaban esa doctrina, decían, el pastor es malo, ese pastor, ¿pero quién ha permitido que entre ese pastor? Pero ya entró, pues. Y ahora el que llega detrás de mí, el evangelista Isaac Vázquez, les da más duro. Ahora ya son 2 días, ya estamos en problemas. Que a mí. Pero como el otro es evangelista, un tiempo estará, le dice, ir a otro sitio, porque él es evangelista, no es pastor. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Así está pasando la cosa. Pero por lo menos con eso se ve que hay hombres todavía que dan duro contra el pecado, contra los religiosos, contra la carne. Que si nosotros no damos lugar al Espíritu, ¿cómo vamos a salvarnos? Si dice el reino preparado allá es, apunta a tu hermano, es para hombres espirituales, mujeres espirituales. No es para cualquiera. Entonces el pastor que tiene que enseñarles tiene que ser un pastor espiritual. ¿Para qué? Para que ese camino que el Señor ha preparado, ahí los introduzca y todos podamos caminar por ahí. Cristo vive. Pero no podemos andar buscando al Señor por conveniencia. Amén. ¿Saben qué significa conveniencia? Conveniencia significa intereses personales. Y hay muchas personas, incluyendo a los pastores, andan buscando al Señor, pero por intereses personales. Quieren tener su casa en Miami, quieren tener su casa en Massachusetts, en Beverly Hills. ¿Quién vive? Quieren
quieren tener su casa en la Florida, en estado Colorado. Mira, así están haciendo la iglesia. Ellos no, verdaderamente, si tú lo ves, ellos no están predicando porque aman de verdad al Señor. Es la apariencia, con sus hechos. Por eso dice el Señor, por sus frutos lo conocerán. Un pastor asegurándose como estos delincuentes de los... Felicito a todos los verdaderos jueces, pero estos jueces fiscales que son delincuentes, dan cólera, dan asco. Que viven, ellos que han hecho, ya se aseguraron su casa. Usted sabe, César y nosotros, ¿en qué partes tiene su casa? Tienen Estados Unidos, tienen España, si no me equivoco en Colombia también tienen. Como quien dice, robo bien al Perú, estafo bien, yo soy el juez, lo máximo, hermanitos, decía, esa era la palabra que utilizaban. Sus hermanitos eran todos los ladrones, los delincuentes, los sicarios, los jueces, todos eran sus hermanitos. Pero ¿de qué te sirve, hermano, almacenar cosas terrenales si no tienes al Señor Jesucristo? Y hoy vemos perseguidos por la justicia. Y hay pastores que están en ese camino. Se hacen que no tienen dinero, pero tienen casa almacenada en diferentes países. Que Dios tenga misericordia de toda la tontería que hacen. Son carnales, se puede decir. Mentiras, dicen hijo del diablo a otros, cuando ellos mismos son los demonios. ¿Que viven? Porque un verdadero pastor espiritual, ¿qué hace? Medita en la soledad, medita en el secreto con el Señor. Le dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Háblame, el Señor te habla. Por decir, esta madrugada yo vi al costado donde vivo hay una iglesia. Yo le decía, Señor, quiero que me muestres qué hay de verdad en esa iglesia. Y el Señor me muestra agua limpia en una olla cocinando. Y el Señor me dice, pero mira bien, hijo. Me dice, miro bien. Adentro había como escoria. ¿Quiénes conocen la escoria? Son unas partículas metálicas negras. Y así estaba la olla. Y así está esa iglesia. ¿Que vive? Mira cómo el Señor todo te muestra. En conclusión, si el Señor vendría, ninguno de ellos se salvan, porque así está. Apariencia, agua limpia encima, adentro lleno de escoria. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque se han dejado manipular por hombres. No se han dejado conducir por el Señor Dios. Yo no estoy hablando cualquier tontería, el Señor me mostró eso. Y me mostró varios nombres, no pude ver. Que viven, que en esa condición estaban. Eran como 6, 7 nombres. No pude ver, rapidito borró. Por eso te digo, es tiempo de buscar más del Señor. Es tiempo de santificarnos más. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. Ahí podremos entender. Cristo vive, pero no busques tu conveniencia. Ya te digo, conveniencia significa intereses personales, buscando propios provechos. Amén. Y conveniencia significa ponerse de acuerdo con la carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a la iglesia, pero buscando que nuestra carne esté bien. No nos interesa el alma, el espíritu. Siempre los he dicho y voy a volver a decir: el alma y el espíritu de una persona solamente se alimenta por medio de quién? Por la palabra de Dios. No es por la actividad, no es por otras cosas que haces, es por la palabra. Entonces, así como diario nos alimentamos, tú necesitas también siempre estar en la casa del Señor. Habrá alguien me dirá: pastor, pero hay hermanos que solamente lo veo una vez a la semana. Ellos han conversado conmigo. Y como pastor les he dado la facilidad de hecho, porque viven lejos, les he dicho que vengan una vez a la semana por lo menos. Hay hermanos que vienen de Ñaña, hay hermanos que están viniendo de Huaycán, y no les voy a decir vengan todos, es lejos. Que viven a su nombre, pero por lo menos siquiera una vez a la semana. Hay hermanos que están viniendo del Callao, entonces yo no lo voy a decir todos los días. Así no es. Un pastor, escúchenme, hijos, un pastor no puede ser un hombre cruel, no puede ser un hombre despiadado, tiene que tener misericordia.
Lo que busca un pastor de verdad en la iglesia es que las almas se salven, no que el pastor se llene el bolsillo de plata. Amén. Por eso usted verá aquí nosotros no entramos a otra cosa. Y vuelvo a decir una vez más, si el diezmo no fuera un mandato bíblico, yo no me metería ahí, porque estaría pecando contra el Señor. Si la ofrenda no es un mandato bíblico, tampoco entraría ahí. Pero hay que entender que el diezmo y la ofrenda es un mandato del Señor, es una orden. Y cualquiera que no diezma, quien quiera que sea, aún el pastor, delante de Dios son rateros, ladrones, pericotes. Mira, por no diezmar de lo que somos hijos del Señor, pasamos a ser ¿qué? Animales, pericotes, que viven a su nombre. Por eso que el evangelio se lleva correctamente. Escúcheme, no es que el Señor ama tu plata. El Señor es lo que quiere ver tu obediencia. El Señor lo que quiere ver es tu fidelidad, mi fidelidad. A través del diezmo, a través de la ofrenda, el Señor, ¿qué hace? Lo que hay acá escondido, lo que hay aquí, lo saca. ¿Qué es eso que está escondido? La avaricia, el amor al dinero. Usted habrá visto, hay personas cuando reciben dinero, ¿has visto sus ojos como brillan? Ay, tengo plata, mujer. Acá hay chinchín. Acá hay money. Cuando llega la plata al bolsillo, a la mano, se alegran. Acá hay cash. Pero el día que no hay plata, están andando cabizbajo. Entonces, ¿quién es su Dios? El dinero. Porque cuando ve dinero se alegra. Y cuando no ve dinero, él anda triste. Pero el verdadero cristiano, yo te digo en esta noche, haya dinero, no haya dinero, adora a su Señor Jesucristo. Haya escasez o no haya escasez, haya abundancia, adora a su Señor Jesucristo. Haya salud, no haya salud, él sigue adorando a su Señor Jesucristo. Porque acá de venir, nada tardará. A su tiempo se volverá su pueblo, a su tiempo se volverán sus hijos. Ese es el Dios de quien predicamos. El verdadero cristiano es eso. El verdadero cristiano no anda haciendo escándalo. Ay, hermanos, estoy pasando una miseria, el deuda, ahorita me van a aplastar el banco. El verdadero cristiano anda tranquilo. Sabe que su Señor nunca lo va a abandonar. Que vive. Y Dios el Señor, yo te hablo por eso, nunca llega tarde. Él prometió el Señor bendecir a su iglesia, Él bendice. Alguien me dice, pastor, pero ¿por qué mi vida no está mejor a tu vida? Avance más. Cuando escuchas la prédica, nunca te resientes. A veces hay hermanos cuando escuchan la prédica, el pastor le dice, ¿por qué han tenido tantos hijos? ¿Por qué no han sabido controlarse? Y ya empiezan, ya el pastor a mí me está ganando, pues ¿a quién va a decir? Te estoy orientando como un papá, para que aprendas a vivir tu cristianismo de verdad. Cristo vive. Entonces, ¿qué hacen aquí? Dice, si se dan cuenta, dice el versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Eso es lo que va a pasar. Va a aparecer otras iglesias al costadito de tu casa, ahí a la vueltita. Te va a decir, ahí vamos a congregarnos, ahí vamos a buscar al Señor Dios. Pero es mentira. ¿Quién tiene que escoger a los pastores? Es el Señor. Entonces un hombre no puede aparecer y decir, yo voy a levantar la iglesia bien grande, yo voy a levantar entonces fuerza de hombre, pues. Amén. Que vive a su nombre. Ahora, por decir, yo entiendo de esa iglesia grande que se está cayendo, el Señor no lo envió al hombre que está ahí, más viejito es. Él se había venido, se había escapado de allá de la guerrilla de allá, de otro país, del extranjero. Sé el nombre, pero por respeto ya te digo, no hablo el nombre de ese país también. Él solo se había venido y de aquí había llamado al otro que había fundado la iglesia. Así ha sido ese hombre. No es que Dios le ha traído.
Él solo se había venido buscando algo, interés. Esa es su historia real, si tú no sabías. Y él, después que está aquí, al fundador de esa obra le llama, que está en otro país, y dice: yo ya estoy en el Perú, yo voy a dirigir la obra. Así comienza esa obra. Cuando comienza el año 1983. Pero no es porque Dios lo trajo. Mira, ven cómo todo se va descubriendo. En cambio, mi llamado mío es diferente. Yo ni siquiera he querido ser pastor, sino que a mí me cae la unción en una vigilia, de sorpresa. Yo no he ido a la vigilia a decir: hoy me tienen que ungir, si no me ungen hoy nunca más vuelvo a la vigilia. Yo no he ido así. Más bien yo había ido todo cansado del viaje. Y el Señor me dijo: hoy te tengo una sorpresa. Y me unge como pastor, y a mi esposa unge como una obrera del Señor. La misma noche. Un pastor que viene del Uruguay, que ni siquiera lo conocemos. Eso se llama el verdadero llamado del Señor y ser escogido. No como otros que ellos mismos. Por eso te digo, yo estaba estudiando esa historia. ¿Por qué ese ministerio grande se está cayendo? Así había sido el problema. Que él solo se había ofrecido dirigir esta obra en el Perú, y él ha hecho lo que ha querido. De ahí es donde viene la caída. Por eso te digo, todo lo que sembramos, cosechamos. Quien quiera que sea. Eso no es ofender, eso es entender a todos los oyentes por qué los ministerios caen. Porque ellos mismos se levantan como pastores. Ellos mismos se van a estudiar un seminario, una teología, y de ahí se levantan como pastores. Y esa es la caída. Yo les pregunto: ¿y dónde queda entonces el Espíritu Santo si vas a dejarte enseñar por hombre? ¿Que el hombre es más que el Espíritu Santo? Esa es una falta de reverencia a nuestro Señor Dios. El precioso Espíritu Santo es más que todas las cosas, porque es el mismo Dios aquí en la tierra moviéndose. Y todavía tienen la desfachatez de decir: hasta aquí nos ayudó el Señor Jehová. Como quien dice: de aquí para adelante nosotros hacemos lo que nos da la gana. Por eso caen, pues. En cambio, nunca nosotros debemos hablar eso. ¿Por qué? Nosotros no queremos ayuda del Señor, nosotros queremos la intervención de Él. Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de su obra. Nosotros queremos el mover de nuestro Dios en nuestras vidas, no ayuda. Ayuda es como si alguien está pasando y usted está sufriendo empujar su carrito viejo, su carretilla vieja, y alguien viene, te da la mano y se va. Eso se llama ayuda. Pero nosotros no queremos ayuda, nosotros queremos su presencia todos los días de servicio, todos los días de nuestra vida, que es muy diferente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. ¿Y cuándo va a estar la presencia del Señor Dios en nuestra vida? Cuando nos comportamos bien, cuando nos santificamos, nos ordenamos. Pero ¿cómo el Señor puede estar en nuestra vida si hoy día estamos tranquilos en la iglesia y mañana estamos ya coqueteando con el pecado, chismoseando, chismeando? Otros metidos en la avaricia, otros en el resentimiento, en el egoísmo. De esa manera, ¿nosotros qué hacemos? Sacamos la presencia del Señor Dios de nuestra vida. Por eso yo no sé si habrás escuchado que algunos dicen: no siento nada, pastor. Claro, ya lo has sacado al Señor de tu vida. Ahora, ¿qué estás haciendo? Estás andando coqueteando con el pecado, que vive. Y en vez de enamorarte del Señor Dios, te has enamorado del mismo diablo. Por eso vemos las conductas. ¿Qué está pasando? Al Señor no nos ha llamado a nosotros para pelear por un pedazo de terreno, por una denominación, por un nombre. El Señor nos ha llamado para pelear ardientemente por la fe, por la palabra. Y la pelea no es a golpes, la pelea no es en insultos, la pelea es contra el diablo y sus principados. ¿Y eso cómo vas a ganar? En el altar. Pero si el altar todo lo han manchado, desde el altar han empezado a pelear, ¿cómo puede estar la presencia del Señor? Allá no hay presencia del Señor, lo que hay presencia de demonios. Bien claro dice: los frutos de la carne, que son celos, contiendas, pelea, iras, disensión. ¿Y dónde está la carne? Está el diablo. ¿Quién vive? Dale las palmas al Señor Jesús. Entonces,
Entonces, hermanos, entiendan, nosotros no podemos buscar al Señor Dios por conveniencias, por intereses personales, buscando nuestros propios provechos. Amén. Andando de acuerdo con la carne. Así no podemos buscar al Señor. Tenemos que buscar a nuestro Dios. No es que no lo hemos encontrado, sino buscar quiere decir que cada día no debemos estar contentos. Debemos buscar más de nuestro Dios. Ser ambicioso de su palabra, ser ambicioso de su unción, ser ambicioso de alabarle, de cantarle, de orar. La persona que no conoce a Dios tiene miedo a orar. Por eso que cuando oramos aquí fuerte, que dicen, ¿qué hacen gritando de esa manera? Me da mucho miedo. El que cuando de verdad ora la iglesia, los demonios tiemblan, pues el infierno tiembla. Yo les quisiera orar y enseñar oración de Pentecostés nada más 15 minutos. Todos salen de aquí quemándose. Que viven. Pero yo no puedo hacer cualquier momento. Yo tengo que ver que el pueblo sea santificado de verdad, para que venga la unción del Señor, la llenura del Espíritu Santo. Sé que muchos tienen el sello del Espíritu Santo, pero necesitamos llenarnos. Pero en cualquier momento yo no voy a estar como algunos pastores tontos. Espíritu Santo, ven, gloria a Dios, aleluya, ya está viniendo, ya está en la puerta, ya está en el techo. ¿Qué cosa es eso? Así engañan. Cuando yo les enseño la oración del Pentecostés, hermano, todos van a salir quemando aquí. Así es mi hermana María Sarmiento. ¿Que vive? No, ¿por qué le pregunto así? Porque un día la hermana no sabía qué cosa era la llenura del Espíritu. Y un día vino el fuego cuando empezamos a orar. Y la hermana, oye pastor, eso sí quema. Es que eso es fuego, pues, del Señor. Y esa experiencia tenemos que aprender a tener. Pero no se hace cualquier rato. Para eso la iglesia tiene que limpiarse, tiene que purificarse. Entonces, cuando está limpio la iglesia, cuando se han santificado, la unción de Dios vendrá a la presencia del Señor. Que viven a su nombre. Los intelectuales, y eso que te van a entender, pues. Los oradores, los charlatanes, eso no saben nada de esas cosas. Ellos solamente, igualito que esta gente, buscan al Señor Dios por conveniencia, por fama, por popularidad. Como había acá un loco chiflado que andaba, me venía, cada vez abría no viene, decía, pastor, yo quiero grabar mi CD, pastor, yo quiero grabar mi DVD, quiero viajar a Brasil, quiero viajar a Bolivia, mis colegas ya se han ido, mis hermanos, anda con tus hermanos. ¿Acaso el Señor te llamó para que andes buscando fama? ¿Quién vive? Él no te llamó para que seas ni reverendo ni doctor. Él nos ha llamado sencillamente para ser sus predicadores, para ser sus hijas, sus hijos y obedientes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando somos sus hijos y obedientes, ¿qué va a decir? Ejemplo, va a decir, a ver, hijo Jeremías, quiero que ores esta semana todo el día. Entonces el hijo obediente vendrá a orar. Aquí estoy, papá. Empezará a orar. A ver, hijo Javier, quiero que ores todo el mes de mayo. Él orará porque el Señor le dijo. Porque somos sus hijos, obedeceremos. Pero el que no es su hijo, él le importa, anda como le da la gana. Es que no es hijo. Algunos ya se resintieron, pero por allá. Mejor darle las palmas al Señor. Por eso, un pequeño, unos 2 o 3 versículos, tanto habla, hermano, que al Señor Dios no se le busca por conveniencia. Nosotros no podemos andar buscando intereses personales. Tenemos que buscar que el nombre de nuestro Dios siempre esté en alto, que el evangelio del Señor Jesucristo siempre tenga poder. Y así tenemos que vivir. Yo siempre he hecho esa conversación con mi Señor. Le he dicho, así, ahí quiero que me encuentres, Señor, viviendo en santificación, preocupado por tu palabra, preocupado por tu obra, que cuando tú vengas nos encontramos, Señor, y nos vamos. Y eso no es egoístamente. Tú también tienes que aprender a hacer ese pensamiento, esa decisión, que cuando Él venga nos encuentre, nos haya en su obra, preocupada en su obra.
Que el día que estamos diciendo, y ahora Señor, ya pasaron 9 años, se viene el 10º año, el próximo año será mejor, Señor. Habrá más algo. Cuando se dice mejor, cuando más van creciendo, más van creciendo. No por la comida, sino por las almas. Y ahí suena la trompeta y te encuentras en el pensamiento del Señor. Que vive. Y eso tenemos que hacer. En esta obra no puede haber discriminación. En esta obra no puede haber, gloria a Jesús, odio, resentimiento. Eso los va a destruir. Tienen que aprender a vivir como verdaderos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Padre, y es el Señor Jesucristo. Cristo vive. Aprendan por eso, hijos. Entonces tenemos que echar a un lado todo lo que es conveniencia. Si buscas por conveniencia al Señor, vas a fracasar. Pero si buscas con un corazón sincero, con un corazón de gratitud, vamos a triunfar todos. Amén, gloria a Dios. Vamos a llegar a la meta. Nuestra meta es la salvación. Nuestra meta no es tener una casa, un carro, un poco de plata en el bolsillo. Esa no es nuestra meta. Ese será parte de nuestra bendición mientras vivimos en esta tierra. Nuestra meta es la vida eterna. Nuestra meta es vivir con nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, pero bien claro, por eso dice: solamente los valientes heredarán el reino de Dios. Dale las palmas al Señor. Ahora dice, vamos, 1 Corintios 10:23 dice así. 1 Corintios 10:23, así dice el Señor. Gloria a Jesús. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice así el Señor. Gloria a Dios. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Si son mi iglesia, no viven egoístamente. Amén. ¿Por qué el matrimonio fracasa? Por el egoísmo. En vez de echamos la culpa rápido, el diablo pasa. No, por el egoísmo. Porque ¿qué hace la mujer? La mujer dice: yo me he casado para ser feliz. Y el hombre igual, el hombre otro egoísta, yo también me he casado para ser feliz. Por algo tengo la correa. Dos egoístas. Y si nosotros veríamos desde el plan de Dios nuestro Señor, el matrimonio funciona así. Tú te casas para ser feliz a tu pareja, y el otro se casa para ser feliz a su pareja. Ahora cambió las cosas. Pero si tú vas a estar yo, el otro yo, par de egoístas. Algunos que dicen: yo quiero comer pollo. Si tú no comes pollo el día de hoy conmigo, es porque no me amas. Mira hasta dónde chantaje. Por eso que ese hogar no funciona. Por egoísta. Yo quiero comer el día de hoy un tallarín verde. Si tú no comes tallarín verde, tú comes tallarín rojos porque no me amas. Mira, de esa manera se chantajea. Y por eso es que ese hogar no avanza. Esa relación no avanza. ¿Por qué? Por egoísta, por chantajista. Pero si nosotros veríamos desde otro punto de vista, como el Señor Dios ve, por eso dice aquí, yo te estoy predicando lo que dice aquí. ¿Qué cosa dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces ahora sí vamos a tener un buen hogar. ¿En qué sentido? Cuando la esposa se preocupa por el esposo y el esposo se preocupa por la esposa. ¿Ven? Cambian las cosas. Ya no hay que yo. Pero cuando somos egoístas, a mí me gusta esto, yo quiero esto, a mí me gusta. Cambió las cosas. Por eso el Señor dice aquí, cuando leemos el versículo anterior, ¿qué cosa dice? Todo me es lícito. O sea, dice, todo puedo hacer. Eso significa lícito. Todo puedo hacer, todo puedo agarrar. Ya, pero ¿qué más dice? Pero no todo bien.
A eso se llama discernimiento espiritual. Entonces debemos tener discernimiento espiritual para hacer lo que agrada y dejar a un lado lo que desagrada aquí al Señor. Gloria a Dios. ¿Ven? Eso dice la Biblia. Entonces dice, todo me es lícito, vuelve a hablar, pero no todo edifica. Quiere decir que hay cosas que nos va a destruir. Ejemplo, el egoísmo nos va a destruir de antemano. La avaricia nos va a destruir. Yo no sé cuántos maridos habría aquí, espero que todos los de la red me estén escuchando. Hay maridos que se casan con su mujer, pero cuando su esposo está comiendo su mantequilla con su pan, ya comió 2 o 3 panes, el otro ya está contando. ¿Y por qué has comido mucho pan antes? Así es. Ya está contando, ya está mirando. Y si le sirvieron de repente la comida, el pollo, ¿por qué te has servido el pecho para ti? Eso me pertenece a mí. Yo soy el pechito de la casa. Tú comes la piernita nada más. Así hay maridos influyentes. Y la mujer tampoco no se salva. Hay mujeres que también dicen, mientras estoy en mi cocina, yo soy aquí la reina. Yo hago y deshago. ¿Reina de qué? Reina de la chatarra. Y por eso que el matrimonio a veces no funciona bien. Porque vamos de pelea en pelea en pelea y al final nos damos cuenta. El Señor viene, ¿en qué condición nos va a encontrar? Si el Señor dice somos miembros de un solo cuerpo. ¿Quién vive? Por eso que cuando entramos al Evangelio tenemos que meditar fuertemente qué estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Hacia dónde estamos yendo de verdad? ¿Hacia el cielo o hacia abajo? No vaya a ser como esas iglesias grandes que se están yendo, en vez de ir según él, según el hombre, están yendo para arriba. Según el Señor Dios, ellos están yendo para abajo. Engañoso es el corazón del hombre, decir perverso. Tu propio corazón que te dice, estás bien, tú eres lo máximo. Cristo vive. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que nos van a destruir. Cristo vive. Siguiente versículo. Mateo 20:13. Capítulo 20, versículo 13. Dice el Señor. Por eso todos están sustentados con citas bíblicas para que vean. El pastor nos ha ofendido, nos ha atacado. Qué vergüenza, me ha dicho mi verdad. Pero yo te digo, si yo no te predico como un papá en esta casa, ¿quién te va a enseñar? ¿Cómo piensas ser un instrumento del Señor? Más adelante, si el Señor permite que se vive nada más unos 20 añitos más, vamos a poner de esa manera. Y tú vas a llegar a ser un pastor, ¿y cómo vas a enseñar? Tú tienes que hablarle las cosas claras a los demás, al pueblo de Dios, nuestro Señor. Tú no puedes andar con rodeo. Que vive a su nombre. Y aparte, cuando predicas, en tu labio tiene que haber misericordia. El verdadero pastor no puede ser un hombre cruel, despiadado. Tiene que saber entender que las almas son de carne y sangre. En cualquier momento pueden tropezar. Entonces tiene que orientarlos correctamente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Como alguien por ahí me dijo, pastor, ay Dios mío, ser pastor es un poco difícil. ¿Cuántas canas tendrás? A ver, míralo por aquí, le dije. Y me dijeron, todavía estás joven, pastor. ¿Quién vive? Hay que tener paciencia también, hijo. Ya sé, les entiendo. Pero hay que también corregirnos. Si no nos corregimos, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Mateo, capítulo 20, versículo 13. Así dice el Señor, míralo. 20, 13. Dice así. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, ¿están leyendo, no? No te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Conveniste. O sea, habían convenido entre el hombre y el Señor Dios. Amén. Ya, ¿qué más dice ahora? Dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos
muchos son llamados y más pocos escogidos. ¿Qué va a pasar? Si usted se está haciendo al payaso, al camarón, al chueco, como dicen vulgarmente, está usted caletado ahí escondido y no quiere responder al Señor Dios, viva encaletado, ¿a su nombre? El Señor traerá a otras personas. Y esos últimos que están viniendo se levantarán. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces el Señor tendrá que levantar nuevos obreros, nuevos cooperadores. Prepárate, hermano. La próxima vez que se levanta cooperador, comienzas a entrar a cooperador, hermano, Marcelino. Gloria a Jesús. Y ahí yo te estoy avisando. Porque el Señor en la madrugada me mostró: a ese varón tienes que levantarlo ya como cooperador. Pero aquí ya estás trabajando en una obra seria, hermano. Cristo vive. Y así seguirán avanzando. Y el Señor me dijo en la madrugada al hermano coronel: tiene que pasar a ser diácono. Y así que no se reniegue. El problema es que nosotros lo descuidamos. ¿Acaso yo para ser pastor yo estaba andando? Hermanos, cuando yo comencé en la obra del Señor, pese que llegaba cansado, aunque sea con mi ropa vieja, yo corría. Después que yo me bauticé, yo no estaba tranquilo. Aunque sea con mi ropita vieja, aunque sea sin cambiarme, aunque sea sin bañarme, aunque me digan que también que me digan, no me interesa, pero yo buscaba agradar al Señor. Cuando un día dijeron: ahora vamos a subir 70 pastores al monte de la oración, yo dije: van a ir los hombres grandes que de verdad oran. Y cuando llegamos, ya los pastores se habían vuelto mentirosos. Habían como 15 pastores, 12 pastores. Y todavía me hicieron una pregunta capciosa. Me dijeron, como yo recién jovencito: pastor, ¿cuántos eran los discípulos? Y yo, por fastidiar, le dije: ¿con Judas o sin Judas? Yo te pregunté cuántos eran los discípulos. 12. ¿Y por qué no me responden? ¿A su nombre? Y habían como 12 pastores. El resto, los mismos hermanos valientes, habían decidido subir al monte de oración a medianoche. Y yo también dije: no me quedo, nos vamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces ahí vi que no iban los 70 pastores, los rellenaban con todas las ovejas. Y algunos volvían enfermos, trastornados, supinchados, vomitando. Hay personas de boca para afuera, son valientes, dicen: yo soy valiente, a ver quién se mete conmigo. Están subiendo al monte de la oración, el cobarde está vomitando. ¿Y dónde está el valiente? Así yo aprendí a subir al monte de la oración. ¿Quién vive? Pero como mi fe de mí estaba en su sitio, yo respondí. Pero si mi fe hubiera estado desviada, yo también hubiera vuelto enfermo. El día de hoy ya no hubiera ser pastor, hubiera ser un chiflado más. ¿Están escuchando, no? ¿Quién vive? Y al poco tiempo vino el pastor del Uruguay y ya me ungió como pastor. Así fue. Porque el Señor miró mi valentía, pese que al trabajo que tenía, yo tenía que viajar hasta la frontera de Bolivia. Y usted sabe, manejando camión, ¿cuántas horas es? De ida aproximadamente 70 horas y de vuelta otros 70 horas. ¿Cuántas horas son? Prácticamente toda la semana. Así llegaba a la casa y ya cuando yo era bautizado, corría de ese tiempo que iba. Y a veces los hermanos aquí trabajan a la vueltita, nomás llegan a su casa: mujer, estoy cansado, vayan tú solo. Por eso no pueden avanzar. ¿Quién vive? Y así, eres como persona. Yo también la madrugada, ya a 3 de la mañana estaba así, cabeceando. Porque uno había trabajado toda la semana, ni siquiera has dormido en tu casa y vas a la vigilia. Entonces el cuerpo tan se cansa. Pero todo ese sacrificio, ¿a dónde me llevó? A recibir un regalo precioso del Señor, de ser un ministro de su palabra. Todo sacrificio va a traer recompensa. Cristo vive.
Entonces todo esto tenemos que entender que el Señor habla, dice, los últimos serán los primeros serán los últimos. Dale las palmas al Señor. Ahora, hay hermanos que han salido de esta obra teniendo carros. Lamentablemente, tú vas a decir, ya lo han perdido. Ellos no pueden venir acá de, pastor, mi carguito. Ya perdieron. Tendrán que comenzar de abajo, de nuevo. Amén. Es que esto no es juego. Yo no voy a ser un pastor convenienciero, que el hermano venga y me diga, pastor, yo sé que te gusta la pachamanca, este domingo te invito a la pachamanca, y cuando hay un ungimiento me unges pues como obrero del Señor. No, así no es. Entonces ya yo también estaría pasando a ser un pastor corrupto. Por un plato de comida estaría vendiendo los dones, los ministerios. ¿Que viven? Así no es, hijo. Esfuércense por eso. Entiende. Cristo vive. Unos cuantos versículos más para terminar. Hechos 5:8 dice. Hechos 5:8 dice el Señor. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 8 dice así el Señor. Gloria a Dios. Mira lo que dice el Señor. Hechos 5:8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿De quién está hablando? La historia de Ananías y Zafira. Ananías se llamaba el marido y Zafira la mujer. ¿Qué habían hecho? Habían convenido para engañar a quién. De eso te estoy hablando. Muchas veces caemos en convenir con la carne, con el pecado. Nunca hay que ser hijos. Queremos ser salvos. No hay que convenir con el pecado. No hay que convenir nuestros deseos propios. Amén. No hay que buscar nuestros intereses propios. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? No hay que buscar nuestros propios provechos. Hay que buscar que el nombre de Dios siempre sea exaltado. ¿Cómo el nombre de Dios es exaltado? Por nuestro comportamiento, por nuestra conducta. Que viven. Y más allá dice, ¿qué cosa dice? Siguiente versículo de Juan 6:24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraban en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Pero esta búsqueda, ¿qué cosa era? De una manera convenienciera, convenida por la comida. Buscar significa, amén, hacer lo necesario para encontrar algo. Eso significa buscar. Hacer todo lo necesario para encontrar algo. Ejemplo, perdiste una moneda, un billete en tu casa de noche, no hay luz. ¿Qué haces? Prendes la vela, prendes una linterna, buscas, estás haciendo todo el esfuerzo para encontrar algo. Pero esta gente no hacían ese esfuerzo. Ellos lo que querían era comida, conveniencia. Y el Señor nos da frente a eso, nos da su palabra, dice. Mira lo que dice. Vamos al libro de Jeremías 29:13. Dice así el Señor. Mira lo que dice, por eso. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Así dice el Señor. 29, versículo 13. ¿Cómo se busca al Señor? Ahí está, mira. Y eso tienes que hacer. 29:13. ¿Qué cosa dice el Señor?
Vamos a leer desde el 11 mejor, para entender mejor. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperan. ¿Qué pensamientos tiene nuestro Señor? De paz. Amén. Y no de desesperación, no de odio, de paz. Para darnos, dice, el fin que nos merecemos. Pero ahora aquí viene el problema, dice. Siguiente, dice: entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo les oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. ¿Cuándo le hallamos de verdad al Señor Dios? Cuando buscamos con todo nuestro corazón. 14: y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Ven? ¿Quién vive? ¿Cómo se busca al Señor? De todo nuestro corazón. Aquí ahorita yo les digo en esta noche, casi nadie sabe de qué tribu son, pero el Señor sí conoce de qué tribus hemos venido. Y nos da una oportunidad, tanto para los tribus de Israel y para la gente del mundo, que mediante el arrepentimiento entramos al Evangelio. Y cuando oramos con todo nuestro corazón, le buscamos, dice, le hallamos a nuestro Dios. Cuando dice con todo nuestro corazón, quiere decir que de verdad debemos vivir enamorado de nuestro Señor. A veces hay personas, yo no sé cuántos lo harán aquí, con eso ya termino. Cuando el marido dice: me voy, chavita, me voy de aquí. La mujer: no te vayas, guau, no te vayas, no, me mato. O al revés, cuando la mujer dice: me voy, no, mujer, no te vayas, aunque sea me tenderé de alfombra en el piso, todos los días pasarás por ahí. Pero por el Señor, bueno, el pastor ha predicado, pues qué me importa. Debemos vivir todo el tiempo enamorados de quién, de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la vida que tenemos aquí es poquito. La vida que nos viene allá, cantidad, años, siglos. En cambio, la vida terrenal ni siquiera llegamos a un siglo, ni a 100 años. Por ahí quedamos. ¿Quién vive? Entonces, ¿cómo se busca al Señor? Correctamente. Último versículo, Mateo 6:33 dice: así tenemos que vivir. Mateo 6:33 dice así el Señor. ¿Llegaron todos? Lee, hermano, para que nadie te engañe, apunta. Mateo 6:33, mira lo que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se serán añadidas. ¿Cómo viene el resto de las cosas? Por añadidura. Si buscamos correctamente al Señor Dios de todo nuestro corazón, vendrán sanidades, vendrá milagros, vendrá liberaciones, vendrá bendiciones, vendrá provisión, protección, salvación. Cuando dice: mas buscar primeramente el reino de Dios, ¿quién es el reino? El Señor Jesucristo. Por eso que el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, ¿qué les dijo a los discípulos? Les dijo: el reino de Dios se ha acercado y está con ustedes. ¿Quién estaba con ellos? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el reino? El Señor. Amén. Y su justicia, cuando dice buscar el reino de Dios, busquen al Señor Jesucristo y su justicia. ¿Cuál es su justicia? De vivir una vida justa, correcta, derecho, no chueco. Hasta ahí, que el Señor Dios los bendiga. Vamos a orar bien. Gloria a Dios. Se lo dan la palma bien bonita al Señor Jesucristo. Por eso que el título de esta noche es: la gente busca a Dios por conveniencia. Amén. La gente busca a Dios por conveniencia. En cambio, los hijos del Señor no.
Nosotros buscamos porque queremos vivir con nuestro Dios todos los días. Bien, hijos, vamos ahora ya para despedir a los hermanos de las redes sociales. Yo sé que bastante están sintonizando en diferentes lugares. Amén. Y he tenido llamada hasta del Reino Unido, que está en Europa. Si el Señor permite, tendré que viajar a predicar allá también. Amén. Ustedes saben que para llegar al Reino Unido estamos hablando aproximadamente entre 28 y 30 horas de viaje en avión. En carro ya no llegamos nunca porque hay lugares donde no hay puente por donde pasas. Amén. Bien, hijos, vamos a orar, hermanos. Vamos a levantar nuestra mano a los cielos. Vamos a decir todos juntos así: Señor Jesús, en esta noche hemos oído atentamente tu palabra, Señor. Perdónanos todas nuestras faltas para que esta palabra, este mensaje del día de hoy permanezca en mi vida para siempre, Señor. He entendido, Señor, que en estos tiempos finales muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los primeros pasarán a ser postreros y los postreros pasarán a ser primeros. Pero si nosotros vigilamos, si nosotros cuidamos nuestra relación contigo, siempre caminaremos contigo, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Bien, hermanos de las redes sociales, quedan en la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús. Ven, 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 Espíritu Santo, ven a mi corazón y haz en mí tu habitación.